La conversación de la madre. Dijimos que el pueblo de Dios, por la constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo. ¿Qué implica esta convicción para el predicador? Nos recuerda que la Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien, porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo. Escucha sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno. Así también ocurre en la homilía. El espíritu que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también, en la fe, nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno. Y el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso. Este ámbito materno-eclesial, en el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo, debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos. Aun las veces que la homilía resulte algo aburrida, si está presente este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda, así como los aburridos consejos de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos. Uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. Creo que el secreto se esconde en esa mirada de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus debilidades y caídas. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Jesús predica con ese espíritu. Bendice, lleno de gozo, en el espíritu al Padre, que le atrae a los pequeños. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, se las has revelado a pequeños. El Señor se complace, de verdad, en dialogar con su pueblo, y al predicador le toca hacerle sentir este gusto del Señor a su gente. Palabras que hacen arder los corazones. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. La predicación, puramente moralista o adoctrinadora, y también la que se convierte en una clase de exégesis, reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía y que tiene que tener un carácter casi sacramental. La fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. En la homilía, la verdad va de la mano de la belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos, porque se comunica también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. La memoria del pueblo fiel, como la de María, debe quedar rebosante de las maravillas de Dios. Su corazón, esperanzado en la práctica alegre y posible del amor que se le comunicó, siente que toda palabra en la Escritura es primero don antes que exigencia. El desafío de una prédica inculturada está en evangelizar la síntesis.
no ideas o valores sueltos. ¿Dónde está tu síntesis? Allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar en lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón. El predicador tiene la hermosísima y difícil misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. El diálogo entre Dios y su pueblo afianza más la alianza entre ambos y estrecha el vínculo de la caridad. Durante el tiempo que dura la homilía, los corazones de los creyentes hacen silencio y lo dejan hablar a él. El Señor y su pueblo se hablan de mil maneras, directamente, sin intermediarios. Pero en la homilía, quieren que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos, de manera tal que después, cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es esencialmente mediadora y requiere no solo de los dos que dialogan, sino de un predicador que la represente como tal, convencido de que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y a nosotros, como siervos vuestros, por Jesús. Hablar de corazón implica tenerlo no solo ardiente, sino iluminado por la integridad de la revelación y por el camino que esa palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia y de nuestro pueblo fiel a lo largo de su historia. La identidad cristiana, que es ese abrazo bautismal que nos dio de pequeños el Padre, nos hace anhelar como hijos pródigos y predilectos en María. El otro abrazo, el del Padre misericordioso, que nos espera en la gloria. Hacer que nuestro pueblo se sienta como en medio de estos dos abrazos es la dura pero hermosa tarea del que predica el Evangelio. La preparación de la predicación. La preparación de la predicación es una tarea tan importante que conviene dedicarle un tiempo prolongado de estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Con mucho cariño, quiero detenerme a proponer un camino de preparación de la homilía. Son indicaciones que para algunos podrán parecer obvias, pero considero conveniente sugerirlas para recordar la necesidad de dedicar un tiempo de calidad a este precioso ministerio. Algunos párrocos suelen plantear que esto no es posible debido a la multitud de tareas que deben realizar. Sin embargo, me atrevo a pedir que todas las semanas se dedique a esta tarea un tiempo personal y comunitario suficientemente prolongado. Aunque deba darse menos tiempo a otras tareas también importantes. La confianza en el Espíritu Santo, que actúa en la predicación, no es meramente pasiva, sino activa y creativa. Implica ofrecerse como instrumento, con todas las propias capacidades, para que puedan ser utilizadas por Dios. Un predicador que no se prepara no es espiritual. Es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido.